Hello kids, how are you today? How's it going? I hope that you are very well. Today we have a new class, yes, a new topic, un nuevo tema, and today we are going to learn, hoy día vamos a aprender, we are going to learn about the month of the year. Yes, month of the year. How many months we have? How many months? ¿Cuántos meses tenemos nosotros? Yes. 12. 12 meses tenemos en el año. Y vamos a aprender cómo se dice enero. Enero, January. Enero, January. January is the first month of the year. Enero es el primer mes del año. February is the second month of the year. Febrero es el segundo mes del año. March is the third month of the year. Marzo es el tercer mes del año. April is the fourth month of the year. Abril es el cuarto mes del año. No se olviden, abril, April. Yes. May is the fifth month of the year. June is the sixth month of the year. Junio es el sexto mes del año. July is the seventh month of the year. Julio es el séptimo mes del año. Agosto es el octavo mes del año. Muy bien. August is the eighth month of the year. September is the ninth month of the year. October is the 10th month of the year. Octubre es el décimo mes del año. November is the 11th month of the year. December is the, yes. Diciembre is the, ¿cómo se decía 12 en inglés? Bueno, en este caso, doceavo. O el 12º. Yeah. December is the 12th month of the year. Good. Esos han sido los meses del año. Don't forget. Aquí tenemos, chicos, lo que son las abreviaciones de cada mes. Cuando no queramos escribirlo de forma completa, lo podemos abreviar. ¿Ven cómo se escribe January? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Es muy fácil, chicos, la pronunciación. Todo es cuestión de que tengamos disposición y oigamos. Cada vez que Miss María habla, que ustedes también pueden repetir desde sus casas, por favor. Y ahora sí vamos a aprender también otro tema. Me encanta. The four seasons. Las 4 estaciones. Las 4 estaciones del año. The four seasons of the year. Muy bien. Good. We have different kind of season. Spring. We have spring, primavera. Summer, verano. Fall, autumn. Fall or autumn. Ya voy a explicar cuál es la diferencia, pero ambos significan otoño. Winter.
Muy bien. Invierno, winter. ¿Se dan cuenta que cada estación del año está representada de manera gráfica diferente? En primavera tenemos los pajaritos cantando, el clima es súper relajado. En summer, verano, la gente aprovecha para irse a la playa, a disfrutar porque esos tiempos son más soleados, más calurosos. Otoño, las hojas de los árboles se caen, está cambiando el clima. Y tenemos winter, que es invierno, ¿verdad? Aquí en Ecuador, bueno, no hay nieve, pero sí suele haber lluvias y mucho frío normalmente. Okay, what is the difference between autumn and fall? No se preocupen, chicos, les voy a explicar. Autumn and fall significan lo mismo, otoño. Simplemente que esta es de forma británica y esta de forma americana. Recuerden que en el inglés hay dos tipos de inglés, el americano y el británico. Algunos se diferencian tanto por sus palabras como están escritas y algunas también por su pronunciación. Así que otoño ustedes lo van a encontrar de estas dos formas, autumn, fall. Así que si usted escribe cualquiera de las dos, está bien, no está mal. Y eso era lo que quería recalcar, por si acaso en algún momento de la lección yo diga autumn o diga fall, y usted va a decir, pero ¿qué era mí? ¿Qué era? Yo lo puedo pronunciar de las dos formas, así que ustedes se la van a aprender de esas formas como le estoy explicando ahora. Uno es en el británico y otro es en el americano. Y ambos significan lo mismo, otoño. Good. And winter. In winter we have December, January, February. In spring we have March, April, May. In summer we have June, July, August. In autumn we have September, October, and November. En cada estación del año tenemos los meses ahí mismo incluidos. So interesting. I like this topic. Homework. Don't forget, my dear students, take notes in your notebook about the class. En su cuaderno, usted va a tomar nota acerca de todo lo que hemos visto ahorita, tanto los meses del año y también las estaciones del año. Y además de eso, adicional a eso, ustedes van a realizar su worksheet, su ficha de trabajo, su worksheet, y ambos representan notas diferentes, así que me tiene que enviar las dos tareitas porque voy a ubicar dos notas. Si usted no me presenta uno, se queda con 0, así que por favor presentarme las dos, enviarme una foto y presentarla. Así que, goodbye, my dear students, have a beautiful day and see you in the next class. Goodbye.